Tienes 45, 50, 60 años. ¿Qué te gustaría hacer en esta segunda mitad de tu vida? Sobre esto conversamos con la psicoterapeuta María Sanbenito, especialista en terapia sistémica familiar, terapia de pareja y sexología. Gracias por aceptar la invitación para hablar de este interesante tema en Ser Humano. Muchísimas gracias. No hay de qué, un placer estar con ustedes. Y lo primero, ¿cuál es esa segunda etapa? ¿Cómo definirla? ¿A qué edad comienza? Ujú. Bueno, definimos la segunda mitad de la vida como a partir de los 45, 50 años, cuando ya hay una serie de cambios a nivel biológico, a nivel corporal, pero también a nivel psicológico y a nivel social también. A nivel del cuerpo, pues obviamente vamos sintiendo que ya está la frase de ya no es como antes. Cuando empezamos a subir las escaleras diciendo, uy, esto ya no es como antes, ahí empieza un punto de inflexión. Pero también en lo psicológico, porque de alguna manera nos preguntamos el sentido de nuestra vida, y a nivel social, pues claro, ya no la pareja, la familia, ya hay un cambio a nivel de todo lo que son las relaciones más cercanas. A nivel, por ejemplo, de trabajo, a nivel de los hijos, a nivel de salud, hay otras características que pueden decirle a la persona, independientemente de la edad que tenga, 45, 55, 50, ya yo estoy en esa segunda mitad. Sí, por ejemplo, cuando empezamos a tener los hijos grandes, esto que se llama el nido vacío, porque ya los hijos ya no estamos en la edad de la crianza, ya los hijos ya estamos haciendo una interacción, una relación con hijos adultos, ya no estamos en esa fase en la cual pues tenemos que dar cuidados, dar recursos económicos, por ahí es importante. Y a nivel laboral hay algo que influye mucho porque de alguna forma nos planteamos que esas demandas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida profesional se nos empiezan a plantear y decir, bueno, yo ya he hecho un recorrido laboral y digo, bueno, pero ¿esto realmente es lo que yo quería hacer o es más un mandato que he tenido a nivel también que he heredado de la familia? Entonces, son ese tipo de preguntas, ese tipo de reflexiones las que nos hacen decir, oye, aquí hay que parar, hay que pensar, hay que reflexionar, y por eso la pregunta de qué vas a hacer en la segunda mitad de la vida. María, entonces esto que pudiera ser una crisis para algunos, por ejemplo, en cuanto a trabajo, si no encuentran trabajo, que los hijos se fueron, el nido vacío, en una aldea globalizada, muchas veces los hijos emigran y viven en otro país, entonces la soledad se siente más. No puede ser una oportunidad para aquellos que quieran aprovecharla en cuanto a autoconocimiento, si los hijos se han ido, y encontrar algo diferente para hacer en términos laborales. ¿Puede ser o es utópico? Totalmente, totalmente de acuerdo, yo estoy a favor de eso. El tema es que tenemos que cambiar ese concepto que tenemos del madurar, ¿eh? Esta idea de que, bueno, ya nacemos, crecemos, nos hemos reproducido y ya lo único que nos queda es pues ya esperar a que el día el final, por así decirlo, ¿no? Hay que superar este edaísmo, este prejuicio que tenemos con relación a la edad, de bueno, ya, ¿qué se va a esperar? Entonces, si somos capaces de cambiar, si hacer ese punto de inflexión y ver que es una oportunidad que nos quedan, porque somos la primera generación que podemos vivir una edad, o sea, somos longevos, o sea, sí, es una oportunidad de crecimiento, de madurez, de expansión del ser, y esto es bien importante. ¿Se vive de manera diferente esa segunda mitad si eres hombre o eres mujer? Un ejemplo, las canas en un hombre, ay, qué sexy se ve un hombre bien maduro. Las canas en una mujer, símbolo de vejez. ¿Esto es así en diferentes áreas? Eso es así, hay un sesgo de género importante y tú lo has definido muy bien. Aquí decimos esta cosa de que es un madurito interesante siendo un varón, ¿vale? Pero en el caso
una mujer, como bien dices, es bueno, es como un poquito, está mayor o está vieja, ¿no? Casi incluso se puede llegar a decir esto como algo descalificativo, ¿no? Por supuesto. Y ahí es otra de las cosas que tenemos que ir cambiando. Y es verdad que generaciones de mujeres anteriores tenían pocos referentes, pero cada vez tenemos más mujeres referentes, mujeres ya de 55 o 60 años que viven una plenitud de vida, y eso es algo que tenemos que decir, se puede, esto es algo que está al alcance con un trabajo personal, con un trabajo de reflexión, totalmente. Y desde ahí yo creo que podemos cambiar mucho esa visión social. En cuanto a la sexualidad, muchas personas piensan que ya esta va en declive, argumentan un aspecto hormonal y otras dicen que es una oportunidad porque ya no hay problemas, por ejemplo, de quedar embarazada si la mujer no desea quedar embarazada. Entonces, ¿cómo lo ves? La sexualidad en la segunda mitad. Bueno, aquí hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, porque hay una realidad, tanto en hombres, iba a decirlo claro, tanto en hombres como mujeres, ¿vale? Que tiene que ver con las hormonas van cambiando y entonces nuestra sexualidad, nuestro impulso sexual, nuestro deseo sexual también, que está muy influenciado por las hormonas, obviamente también cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que es una sexualidad mucho más consciente, es una sexualidad vivida mucho más en global, no es una sexualidad tan centrada en una parte muy concreta de nuestro cuerpo, ¿no? Es una sexualidad donde se vive, donde vive la ternura, la caricia, y por supuesto, cambiado esto, se puede tener una sexualidad infinitamente más plena. Yo tengo mujeres que realmente han vivido y con sus parejas durante muchos años y luego cuando han pasado por un trabajo de mujeres, de reflexionar, han dicho, wow, es la primera vez que tengo un orgasmo y estoy hablando de mujeres de 70. Entonces, de alguna manera, claro que no se acaba la vida sexual en absoluto. Yo creo que se potencia porque no es tan cóngito-céntrica, no está tan centrada en los genitales. Entonces, eso para mí es muy importante de que no es ya no podemos hablar de sexualidad, al contrario, es mucho más plena. Lo que pasa es que sí tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Es un cambio de visión mucho más integrativa de la sexualidad, de lo erótico, de la sensualidad, de la comunicación con la pareja, de lo divertido, porque también hay una cosa muy importante, de que hay cosas que ya, estas cosas el pudor o la vergüenza, lo vamos dejando un poquito atrás, entonces de alguna manera hay una cosa más libre y más divertida, entonces yo creo que puede ser una sexualidad más plena y mucho más divertida. Yo creo, y menos mal que cada vez más, o sea, ya no es, porque de alguna manera también tenemos esa idea de un enamoramiento que además es nuevo, es, es un compartir, es un caminar juntos, ya no es enamorarnos para venga a tener un proyecto de familia, construir una... No, no, es para pasar tiempo juntos, para vivir juntos y alegrarnos por las cosas de la vida y compartir lo que nos queda de una manera mucho más vital. Entonces, para mí, claro que el enamoramiento cabe, por supuesto. Y además un enamoramiento que es mucho más consciente. Yo creo que la palabra es más consciente, más pleno. Y sí, y es muy hermoso enamorarse con ya una edad madura, porque además es un enamoramiento diferente, es un enamoramiento más sosegado, mucho más bonito para mi gusto. Y creo que esto que dice ya finalmente, María, aplica a todas las áreas. Hablas de la conciencia. Creo que el que vive, la que vive esta etapa con conciencia, sabe que no hay tiempo que perder, porque aunque falten muchos años, quedan menos que antes. Entonces,
¿En qué aspectos poner, ya para finalizar, el semáforo en rojo? No debo hacer esto en la segunda mitad de mi vida. ¿Y en qué aspectos semáforo en verde? Licencias, permisos que me pueda dar, para dejar aunque sea 2 recomendaciones a la teleaudiencia. Bueno, para mí hay una cosa muy importante y es el agradecer lo vivido, el no quedarse con esa mirada al pasado, sino de alguna manera mirar que somos el presente, en el aquí y ahora, un producto de lo que hemos vivido. Entonces, para mí es perdonar, agradecer al pasado y mirar a ese futuro inmediato como esto, como una libertad de expresar lo que siento. Y una cosa como también de no quedarnos en la cosa de ay, esto no lo debo decir, no es adecuado, sino también un poco conectar con lo emocional y poderle poner palabras y poderlo expresar. Creo que son las 2 cosas más importantes y de alguna manera descubrir lo que más es genuino, darle un sentido profundo a la vida. O sea, yo creo que en este momento también es como para qué he venido profundamente, no solamente por todas las cosas que he hecho en la primera mitad, sino para qué he venido. Entonces yo creo que cuando nos quedamos en esta cosa de cualquier tiempo pasado fue mejor, esto es un semáforo que tenemos que decir, uy, aquí está pasando algo. O cuando decimos, bueno, ya con este cuerpo y hacemos una crítica a lo corporal, también, o sea, creo que cuando empezamos a patologizar los cambios que estamos teniendo, no son patologías, son cambios. Entonces también esto es otro semáforo bien importante, ¿eh? A lo mejor necesitamos dormir más o descansar más, pero no porque estemos enfermas o enfermos, sino porque realmente tenemos que tomar la vida con otro tempo. Estas serían para mí las indicaciones, ¿no? Lo del pasado, el tema de poner el foco en el cuerpo y muy en contacto con lo que realmente sentimos y con nuestro don más genuino de que hemos venido aquí a hacer en la vida. Bien, muchísimas gracias María, hasta un próximo encuentro y gracias por compartir tus conocimientos y sabiduría. Hasta pronto. Muchas gracias, muchísimas gracias.